Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es rellenar los cuadritos de la clase pasada que no sabía antes de iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, en la página número 2, el cuadrito que está hasta mero arriba, acuérdense que vimos que la historia que abarca, o los años que abarca toda esta temática de la historia del deuteronomista son 700 años. 700 años. Si ustedes se fijan en los circulitos que están aquí, aparece que son del siglo XIII a.C. al siglo VI a.C. Son 700 años. ¿Verdad? Y en ese cuadrito le ponemos 700 años. 700 años. Ajá. Entonces, De la mera fe. Y luego en la parte de abajo dice, en el cuadrito de abajo dice, forman parte de la llamada. ¿Cómo se llama nuestro curso? Historia de Deuteronomista y Macabeo. Entonces, todo el conjunto que abarca del Deuteronomio hasta el Segundo de Reyes se le conoce como Historia Deuteronomista. Así de fácil. Ese cuadrito es Historia Deuteronomista. ¿Se acuerdan ustedes qué quiere decir la palabra Deuteronomio? ¿Se acuerdan que les explicaba que protos, deutero, trito, tetra? El segundo. Segundo, ajá. Y nomos. Estas son las palabras. Ese es en hebreo. Pero en griego, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. ¿Se acuerdan? No se les olvide. Segunda ley. Acuérdense que nomos es ley, como astronomía, las leyes de los astros. Economía, las leyes de la casa. ¿Verdad? Deutero, segunda ley. Ok. De allí nos vamos a pasar a la página 5. La historia deuteronomista presenta 3 teologías. Dice allí, y vienen 3 cuadritos. Los voy a repetir. La vez pasada creo que sí los pusieron, los voy a repetir. Inciso A, la teología del pueblo de Dios. La teología del pueblo de Dios. Inciso B, la teología de la palabra viviente en Dios. Pero mismo, más que arriba dice 3 teologías. La segunda es la teología de la palabra viviente en Dios. La teología de la palabra viviente en Dios. Y la tercera igual, la teología de la revelación de Dios. La teología de la revelación. De la revelación de Dios. Acuérdense que las 3 son teologías, ¿verdad? ¿Qué teología nos presenta la historia del deuteronomista? La teología primero del pueblo de Dios, la teología de la palabra viviente en Dios y la teología de la revelación de Dios. Muy bien. Y luego el siguiente cuadrito. Yahvé se comunicaba con Israel. ¿Por medio de quién se comunicaba? Pues ahí es Moisés. Yahvé ya se la saben. Acuérdense, Yahvé se comunicaba a través de Moisés. Aunque Moisés tenía un defecto físico, ¿se acuerdan cuál era el defecto físico? Y él no quería, le decía, Señor, soy tartamudo, no me van a entender, se van a reír, no van a hacer bullying, se van a burlar. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahí tienes a Aarón, tu hermano, que te ayude. Ahí está, no lo involucró ahí. Pero no le dijo, o sea, no le dijo, ay, pobrecito, sí es cierto. ¿Cómo no se me había ocurrido que eres tartamudo? Ahí te digo, no le dijo, no me vas a decir que no. A mí no me vas a decir que no, dijo el Señor.
Si quieres que te ayude algo, pero también tú, porque yo te dejé antes, ¿verdad? A través de Moisés. ¿Vale? Y luego, en forma de, aquí la palabra que habíamos visto, en forma de Torah. Torah. La voy a escribir. Torah. ¿Sí la saben escribir? Sí. Ah, eso es todo, estrellita. Con H al último. Torah. ¿Qué significa? Y le ponen entre paréntesis enseñanza. Acuérdense qué significa la palabra Torah. Torah significa enseñanza. ¿Verdad? Eso significa la Torah. ¿Se acuerdan ustedes que a Moisés se le atribuye el que haya escrito la Torah, que es la ley o las enseñanzas? ¿Cuáles son los libros de la Torah? Ok, los 5 libros primeros de la Biblia es la Torah hebrea, para nosotros se llama Pentateuco. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego después el cuadrito de mero abajo dice: de aquí concluimos que una característica fundamental del Deuteronomio es la comunicación divina. Acuérdense, Dios se va a comunicar con su pueblo a través de Moisés. Comunicación Divina. Ajá. Comunicación divina de Dios. Siguiente página, número 6. El único cuadrito que tenemos. Esa la van a saber ustedes deducir por lógica. Todo eso se los platico. Dice: los mismos procedimientos literarios se encuentran en Josué, Jueces, Samuel y Reyes. De aquí el común denominador de historia deuteronomista. Esto es lo mismo. Por eso se le llama así. Aunque el Deuteronomio solamente es un libro, a todo ese conjunto, como lleva más o menos la misma manera de redactarse, se le conoce como historia deuteronomista. ¿Sí va? ¿Sí va ese cuadrito? Historia deuteronomista. Mándese por ahí. Ahí está. Luego viene como esa manita. ¿Se acuerdan de Martin Knopf? Alguien me preguntaba la vez pasada de Martin Knopf. ¿Quién me preguntaba algo? No me acuerdo quién era. Yo le preguntaba que se había, o sea, pensé que era de aquella época o qué, y dijo que lo investigara. Sí, él murió en 1960 y tantos y él era protestante luterano. Pero fue muy estudioso de todo el Antiguo Testamento y su obra ha sido muy respetable porque se dedicó a estudiar todo lo del judaísmo. Sí, pero es protestante, pero no importa que sea protestante, él hizo grandes avances también en la Biblia. Sí. Gracias. Miren, lo que dice aquí Martin Knopf es lo que viene esa manita. Nosotros, estos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cómo se le llama? Torah. Y para nosotros, Pentateuco. Penta, ¿qué significa? 5. Lo que propone Martin Knopf es, él decía, a mí se me figura que el Deuteronomio no debería de pertenecer a la Torah o a los primeros 5 libros de la Biblia o al Pentateuco. Dice, porque no se parecen mucho a ellos. Dice, más bien, no sería penta, sino sería 4, sería tetra. Pentateuco. Y el Deuteronomio sería parte de
todo lo demás. La historia deuteronomista, ¿verdad? Él pretendía o quería separar al Deuteronomio del Pentateuco, entonces ya no se llamaría Pentateuco, ¿cómo se llamaría? Y eso va en ese cuadrito, Tetrateuco. Porque ahí nomás vienen 4: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. ¿Y cómo se llamaría lo que él movió del Deuteronomio con todos los demás libros? Historia deuteronomista. Ya se la sabe, ya la van a soñar. Historia deuteronomista. Ese segundo cuadrito. Tetrateuco, aquí como viene. Tetra significa 4. Tetrateuco. Y el siguiente cuadrito, historia deuteronomista. Así como viene aquí. Tetrateuco e historia deuteronomista. ¿Listos, chicos? Y después viene otro cuadrito donde dice, este habría juntado el material de su y habría redactado su obra con una idea de reflexión unificadora sobre, ese cuadrito es la catástrofe nacional de Israel. ¿Nacional? La catástrofe nacional de Israel. Ahí está. La catástrofe nacional de Israel. Porque acuérdense que el Deuteronomio el historia deuteronomista, empieza así con la promesa de que vamos a tener una tierra prometida. Y después, más o menos con jueces y con los reyes, se estabilizó aquello. Pero después viene la decadencia con los exilios. ¿Se acuerdan de eso de los exilios? El exilio de Babilonia, por ejemplo. Entonces habla de una catástrofe nacional, porque todo el pueblo va a entrar en crisis, porque se les va a quitar la tierra prometida. Entonces empiezan a llorar. Y muchos salmos son precisamente con ese tinte de tristeza, ¿verdad? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, dice uno, ¿verdad? Cuando nos sentábamos a orillas del río, nos decían los extranjeros, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? ¿Cómo? ¿Verdad? La tristeza, pues, de haber perdido, ¿no? Lo teníamos todo, pero por andar de los creídos, que queríamos un rey, ándale pues mi niño, les cayó la ley y perdieron todo, ¿verdad? Entonces, de eso nos trata al final, la catástrofe nacional de Israel. Ok. Ya no hay más cuadritos al final, ¿no? Ay, esos cuadritos. Página 9. ¿Ese se los dije, no? Sí. A ver, ¿cómo es? Dígamelo. Enseña el verdadero sentido de la historia de Israel y de la revelación de Yahvé para Israel. Para con Israel. Así es. Qué bueno. Vamos entonces ahora sí a ver la clase de hoy. Página 10. Voy a procurar llenar los cuadrillos. Deuteronomio. Punto número 1. Título y contenido del libro. Ya les había dicho esa parte. Ya se la deben de saber. En el caso cuando les dije el nombre de los libros en hebreo, ¿se acuerdan que les dije Sefer Yeshua, el libro de Josué? ¿Se acuerdan de eso? De Sefer Yeshua. Y les dije, Deuteronomio se dice de una manera en hebreo. ¿Cómo se dice? Devarim. Porque la palabra Devarim es el plural de Hadabar. Y Hadabar significa la palabra. Entonces, Devarim significa estas son las palabras. Ah, no sé qué, las mañanitas. Ahí viene ese cuadro. Entonces,
En este caso, el título hebreo del libro lo constituyen las primeras palabras. Ustedes se van a su Biblia y buscan el Deuteronomio, empieza así. Estas son las palabras que puse. A ver, busquen para que no me crean lo que les digo. Ustedes investiguen, Deuteronomio. ¿Qué pasa que les digo mentiras? Y ustedes, sí, así es. Sí, es cierto, padre. A ver, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Estas son las palabras que... Ahí está. Empieza el libro así. De Barim, y no sé qué más, porque no es hebreo, lo dice de Barim. ¿Sale? Pongan en ese cuadrito. ¿Qué significa? Estas son las palabras. Así empieza, que así se llama en hebreo. Estas son las palabras. ¿Y así le ponemos? Sí, estas son las palabras. ¿Sale, vale? ¿Sí, bueno? Sí, buenas tardes. Sí. Eso lo escribió el señor cura. También en la mañana lo vi, pero no le pregunté. No sé si lo escribió el señor cura. Ok. Entonces sí, para llamar al señor cura, él va a saber qué pasó con eso. Ok, sale mal. Sí, nada. Ok, y también ese ya se las había dicho. Ahí dice. A ver, aludan a los discursos de sí del pueblo. Y luego, el título griego del libro, que se llama Deuteronomio, significa, ¿qué significa Deuteronomio? Segunda ley. Pongan en el cuadrito. Es el mismo libro, dos títulos distintos, el título hebreo, estas son las palabras como inicia, y el título griego, Deuteronomio, que significa segunda ley. Es el mismo libro. ¿Saben? Y después dice, y puede ser interpretada según Deuteronomio 17, 18. A ver, búsquenme Deuteronomio 17, 18, ¿qué dice? Cuando suba al trono deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. Sí, con eso. Entonces, en ese cuadrito, ¿cómo se le puede llamar también al Deuteronomio? Copia de la ley. Dice, copia de la ley. Porque tuvieron que copiar la ley, dice, del libro de los levitas. ¿Cuál es el libro de los levitas o el libro que daba todas esas leyes sacerdotales? ¿Se acuerdan? El Levítico. El Levítico. Entonces, el Deuteronomio va a recordar también parte del Levítico. De hecho, ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde el Deuteronomio recuerda cuáles leyes debemos aplicar en ciertos casos particulares. ¿Sale? Copia de la ley. ¿Cómo? Y luego después viene 1.1, la relación con los demás libros del Pentateuco. Aquí podemos resaltar que el libro del Deuteronomio es el libro de los discursos de Moisés. ¿Cuántos discursos vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio? 3. 3 discursos de Moisés. Ustedes sepan, una parte importante del Deuteronomio es la palabra Shema. La van a escuchar mucho. Hay un cantito que se llama, ¿no? Shema Israel. Shema. ¿Qué significa Shema? Escucha. Escucha. Entonces, escucha es una palabra. Shema es para decir, a ver, pueblo, a ver. Es como aquí, ¿verdad? Príncipe, ya te he dicho, ¿verdad? O, en la escuela, ¿no? A ver, pongan atención, ¿verdad? Entonces, Shema viene a ser esa parte que voy a introducir un discurso. A ver, Shema Israel. A ver, escucha Israel que te voy a hablar a ti. Entonces, el libro del Deuteronomio es el libro de los discursos de Moisés. Y vamos a estudiar ahorita que son 3 grandes discursos que Moisés dijo al pueblo de Israel para recordarle la ley de Dios que tenía que estar en el corazón de ellos. ¿Cuáles son los temas principales del libro del Deuteronomio? Aquí viene con el subtítulo, formas literarias predominantes en el libro.
Dice que el libro de Deuteronomio presenta homilías o enseñanzas con 3 temas principales. Y vienen 3 cuadritos, sí, como ustedes ven. Ok. Primer tema principal del Deuteronomio: amor a la ley divina. Amor a la ley divina. ¿Dónde estaba esa ley? ¿Alguien se acuerda? La ley, ¿dónde estaba escrita? En las tablas. Las tablas de la ley. ¿Y a esas tablas cómo se le llama también? Los mandamientos, pero tiene un nombre. Volvemos al griego, un nombre griego. Decálogo. ¿Qué significa decálogo? 10 leyes, 10 logos, tratado o palabra. Las 10 palabras, o las 10 sentencias, o las 10 oraciones, o los 10 mandamientos. Para más fácil, ¿no? Decálogo. Entonces la ley estaba grabada desde Moisés. ¿Dónde se le dio a Moisés esas tablas de la ley? En el monte El Sinaí. Ojo, el Sinaí va a ser muy importante en el Deuteronomio, ¿sale? O también el Sinaí tiene otro nombre que se le conoce como el Horeb. Es el mismo monte, Sinaí y Horeb. Entonces, el primer tema principal: amor a la ley divina, o sea, amor a los mandamientos de Dios. Segundo, la pasión por la opción religiosa. ¿A qué se refiere esto? La pasión por la opción religiosa. La pasión por la opción religiosa. Uno de los temas del Deuteronomio también va a ser recordar, ¿se acuerdan que habíamos leído? La copia de la ley. ¿Y de quién iban a copiar eso? Del libro de los levitas, Levítico. Los levitas era la tribu del pueblo de Israel que no tenían heredad alguna. Fíjense qué curioso, cuando repartieron las tribus de Israel, a cada tribu se le dio un pedazo de tierra. Y tú, Zabulón, que estás al otro lado del Jordán, y tú tierra de Neftalí, y tú tierra de Dan, y tú tierra de no sé qué, a todos se les repartieron un pedacito de tierra bien delimitado, ¿no? Hasta aquí llegas y después ya siguen los hijos de fulano. ¿Y los descendientes de Leví, dónde quedaron? Tenía que conquistar. No, ellos se dedicaban al servicio del culto. Ellos se dedicaban al servicio de Dios, era la tribu sacerdotal. Y todas Entonces, las tribus ellos tenían que no mantener. estaban con heredad alguna, no podían tener tierras, no podían tener ganado. ¿De qué vivían entonces? De lo que les daba todas las Del demás apoyo de los tribus. demás, porque ellos estaban consagrados precisamente al servicio de Dios, en el templo principalmente, en el templo de Jerusalén. Y aparte estaban regados por todo el pueblo. Entonces va a ser bien chistoso ahora, ya quiero que lleguemos a esa parte donde dice de cómo el Deuteronomio les recuerda al pueblo. No olviden a los levitas, ellos no tienen como ustedes, ellos necesitan de ustedes. Y después ellos van a decir, entonces cada que tengamos el diezmo vamos a guardar un pedacito y se lo vamos a dar a los levitas porque ellos no tienen cómo vivir. Y cuando vayamos a llevar un sacrificio, el levita puede cortar un pedazo de carne porque también tenían hijos y también tenían hambre, pero ellos no podían trabajar y ganar dinero. Y por eso uno de los salmos tan preciosos dice: me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad. Y mi heredad y mi herencia es el Señor Dios de los ejércitos, porque no hay nada más grande que Dios. Entonces, los levitas precisamente es la pasión por la opción religiosa. O sea, los levitas que tenían esta parte de ser la parte religiosa, la parte de estar con Dios, es un gran tema que se va a tratar en el libro del Deuteronomio. El recordar esa grandeza que tuvo esa tribu, de que a pesar de que humanamente no eran recompensados o ellos por sus propias fuerzas podían enriquecerse, pero sí tenían la conciencia de optar para servir a Dios dentro de su tribu. ¿Sale? Entonces es uno de los grandes temas. Y por último, el tercero, el agradecimiento a Dios
por el don, el agradecimiento a Dios por el don de la tierra de Canaán. Repito, el agradecimiento a Dios por el don de la tierra de Canaán. ¿Qué representa Canaán para el pueblo de Israel? La tierra prometida, la tierra de ellos, ¿verdad? Antes eran extranjeros en Egipto, antes vivían con miedo, sin poder ser libres de tener, esta es mi tierra, es decir, este es mi corral, aquí vivía mi padre, vivía mi abuelo, y ahora vivo yo, y viven mis hijos, y ya que yo me muera, los nietos, pero esto es mío. Antes no era así. Antes tú vives aquí porque te recogí como esclavo y el día que me hartes te corro por un lado, te corro para allá. Entonces ellos tenían un agradecimiento grande, muy grande. Estamos en una tierra de Canaán, que es la tierra prometida, y hay que agradecerle a Dios que nos tiene aquí. El Deuteronomio dice, no te olvides, pueblo de Israel, que tú antes eras esclavo. Tú antes estabas en el faraón y te tenía bajo su yugo opresor. Pero hoy tienes una tierra que emana leche y miel. ¿Se acuerdan de esa manera de decirle la tierra de Canaán? Una tierra prometida que emana leche y miel. El manar leche y miel era una manera muy campiril, ¿verdad? Muy del campo, de demostrar la riqueza en esa sencillez, la leche y la miel, que sirven como alimento para el hombre y que son alimentos muy nobles y muy sabrosos. ¿Verdad? La miel de las abejas y la leche de las vacas o de las chivas. ¿Verdad? Es una manera muy bonita de decir, hay abundancia, pues. Ahí, ¿verdad? Miren, en la página 11 vamos a empezar a estructurar el libro del Deuteronomio. Viene una estructura, bueno, vienen como dos tipos de estructuras. La primera estructura viene dividido en tres partes. Le podemos decir que a esta estructura se le puede llamar exhortativa. Si quieren le pueden poner ahí un ladito, ¿verdad? Exhortativa y un lado para que no se les olvide. Eso sí lo tienen ustedes, ¿no? Ah, sí, para no llenarla. Exhortativa. Estructura exhortativa. Ajá. Lleva H, acuérdense. Exhortativa. Y la histórico-narrativa. ¿En la segunda parte? Sí, bueno, sí. Nada más, me equivoqué, no es la parte de arriba, es la parte de abajo, estas dos. La parte de esta, de hecho aquí dice, exhortativa e histórico-narrativa. Perdón, me salté la primera. Vamos primero a ver la segunda y ahorita vemos la primera para no borrar esto. Exhortativa son del capítulo 1 al capítulo 30. Y la histórico-narrativa son los últimos capítulos del 31 al 34. Sí. Perdón, yo me equivoqué, esta es la segunda parte, estamos viendo la segunda llavecita. Sí. ¿Vale? Esa es una manera de dividir o de estructurar el libro del Deuteronomio. La exhortativa, los primeros 30 capítulos, y la histórico-narrativa del 31 al 34. ¿Por qué se le llama parte exhortativa? Porque se presentan los tres discursos de Moisés. Acuérdense que el discurso es una manera de exhortar al pueblo. Entonces se le llama exhortativa porque son los tres discursos de Moisés. Y ahí ustedes tienen en su esquema de qué capítulo va cada discurso. Por ejemplo, el primer discurso, ¿qué capítulos abarca? 1 al 4. Del 1 al 4. El segundo discurso del 5 al 28. ¿Y el tercer discurso? 29. ¿Cuál es entonces el discurso más largo? El segundo.
El segundo, 5 al 28. del 5 al 28, o sea, son 23 capítulos del discurso de Moisés. Es el más extenso, el segundo discurso. El primero es muy sencillito, del 1 al 4, y el último más pequeñito todavía, del 29 al 30. ¿Sí? Esa es la parte exhortativa del libro, los 3 discursos de Moisés. Vamos ahorita a desglosar cada uno para entenderlo. Pero también tenemos, después de la parte exhortativa, los últimos capítulos, del 31 al 34, la parte histórico-narrativa, que se divide en 3 partes. Ahí vienen con ustedes, no las voy a anotar, aquí las tienen. La primera, ¿cuál es? El Cántico de Moisés, capítulo 32, 1 al 43. Y luego, bendiciones a las tribus, el capítulo 33. Y por último, capítulo 34. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente Moisés, aunque había llevado al pueblo de la mano por Egipto, después de Egipto por el desierto, él no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Quién entró? Josué. ¿Cómo se llama el libro después del Deuteronomio? Josué. Se fijan, va en orden cronológico, los libros de la Biblia. Entonces, como él no pudo entrar, en el libro del Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Y con eso termina el libro, en el capítulo 34. La parte de arriba, la que me salté primero, dice, el Deuteronomio se puede diferenciar en 3 partes. O sea, todo esto que les acabo de mencionar es la segunda forma de dividirlo, ¿verdad? Segunda forma de dividir el Deuteronomio. Y la primera forma de dividirlo es su esquema número 1 que tienen en su libro, que solamente la divide así por capítulos. Capítulo del 1 al 11, capítulo del 12 al 26 y capítulo del 27 al 30. Y ahí lo tienen ustedes, no lo voy a anotar, nada más para que sepan que es una manera de dividirlo. Aunque para nuestro estudio vamos a utilizar la parte de arriba, la parte exhortativa e histórico-narrativa, nos parece un poquito más completa, pero aquí lo dividen así, en 3 partes. La primera se le llama Historia Salvífica de Israel, que es un prólogo. Pueden poner arribita si ustedes quieren. Esta parte que se llama Historia Salvífica de Israel es un prólogo histórico. La segunda parte, que sería el cuerpo central, es el código deuteronómico. Ese código nos habla, es un código, podemos ponerlo así, de derechos y deberes. Un código deuteronómico, derechos y deberes. Aquí va a entrar mucho la parte legislativa, las leyes que tenía el pueblo en el Levítico, lo que acabamos de escuchar, la segunda ley, o la copia de la ley, más bien, de los levitas. Aquí va a entrar del 12 al 26, que si ustedes se fijan, el discurso de Moisés, donde es el segundo discurso de qué abarca, del 5 al 28. Entonces, el código de derechos y deberes, o el código deuteronómico, se encuentra en qué discurso de Moisés? En el segundo. En el segundo, que es el más extenso. ¿Vale? Y después tenemos, ahí dice su libro, maldiciones y bendiciones. Esos tenían un factor común, tanto para maldecir o para bendecir. Se maldecía al que había sido infiel a la ley. Se bendecía al que había sido fiel a la ley. Entonces, el 27 al 30, como habla de maldiciones y bendiciones, se toca el tema de la fidelidad. Si eres fiel, Dios te va a bendecir. Si eres infiel, tú mismo estás maldito ya, porque no has seguido lo que Dios te pide. ¿Y el medio qué es, padre? El código de derechos y deberes. Que ustedes lo tienen aquí como código deuteronómico, pero al decir código deuteronómico, ¿y de qué trata ese código? Sabemos que es deuteronómico porque está en el Deuteronomio, pero ¿de qué es el código? Código de derechos y deberes del pueblo de Israel. Lo que tenía que hacer y a lo que podía acceder. De hecho, el libro del Deuteronomio va a ser la base para los jueces. ¿De dónde se van a basar los jueces para poder dictar una sentencia en el pueblo? Del libro del Deuteronomio, ¿no?
Ay, agárrate el libro, a ver qué dice aquí acerca de esto. No, pues hubo un asesinato así, ya. Aquí el pueblo de Dios nos manda, el libro de Deuteronomio nos manda que esta persona debe de huir a una ciudad de refugio, por ejemplo. Y córrele a esa ciudad para que no te maten. Tú no necesitas leer. Y tenía que correr a esa ciudad. Antes de que te mate el vengador de la sangre, así le decían. Así pues, tenían muchas leyes, ¿no? ¿De dónde sacaban los jueces? Del Deuteronomio, de este código. Y luego ya viene el contenido del libro y vienen los 3 discursos de Moisés. Ustedes se fijan, primero, segundo y tercer discurso. Primer discurso. Viene un cuadrito ahí abajito donde ustedes van a poner lo siguiente. Se los voy a dictar en la página 11. Muestra cómo Dios ha guiado con amor y providencia todo el recorrido del pueblo de Israel. Con intervenciones constantes y maravillosas. De eso tratará el primer discurso. Ustedes lo pueden leer, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 43. Lo pueden leer, pero en resumidas cuentas, ¿de qué se trata ese discurso? Muestra cómo Dios guía amorosa y con amor y providencia todo el recorrido de Israel con intervenciones constantes y maravillosas. Es un recordatorio. Página 12. Sobre todo viene una cita bíblica ahí, si ustedes se fijan, en la parte de abajo. Es Deuteronomio 4, 1 al 40. Es como en lo que termina el discurso. Dice, el primer discurso de Moisés cierra con estos 3 temas y vienen 3 cuadritos para rellenar. El primer tema con el que cierra el discurso es que persevere. O sea, que el pueblo persevere, es una recomendación o, ¿cómo podríamos decirlo? Una necesidad, que el pueblo persevere en la fidelidad a Yahvé. ¿El primer cuadrito? Que el pueblo persevere. Con eso va a cerrar el primer discurso. Que el pueblo persevere en la fidelidad a Yahvé. Si somos fieles, ¿qué vamos a obtener de Dios? ¿Se acuerdan? Bendiciones. Si somos infieles, entonces tiene que permanecer en fidelidad a Yahvé. Segunda recomendación o mandamiento o enseñanza, segundo cuadrito, que el pueblo huya de la idolatría. Que el pueblo huya de la idolatría. La mayoría no. Todos los pueblos alrededor de Israel eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Muchos dioses, adoraban a muchos dioses. ¿Cuál es la palabra? Que huya de la idolatría. No, la de muchos dioses. Politeísta. Y Dios va a exigir algo. ¿Fidelidad a quién? ¿A muchos o a uno solo? A uno solo. Entonces el pueblo de Israel va a aprender o nos va a regalar al mundo entero algo totalmente distinto que estaban acostumbrados los demás, que eran politeístas. El pueblo de Israel es el primer pueblo monoteísta de la historia. Monoteísta quiere decir un solo Dios. Y de hecho eso se va a ver, creo que es en el capítulo 6 del Deuteronomio, cuando dice: Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. ¿Verdad?
Y después amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué fue lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo? Cuando le dice el maestro de la ley, maestro de todos los mandamientos, de los 613 mandamientos y preceptos que tenemos en la ley de Moisés, ¿cuál es el más importante? Y el Señor le dice, Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios solamente le repite este mandamiento que viene en el Deuteronomio. Entonces, que huyan de la idolatría. Y tercero, que tome conciencia. ¿Y el tercero? Sí, en el tercero, que tome conciencia de la predilección. ¿De la qué? Predilección, predilecto, predilección, predilección, que Dios le ha tenido al pueblo de Israel. Que Dios le ha tenido. Porque de entre todos los pueblos de la tierra, ¿a quién llamó Dios? Al pueblo de Israel. ¿Por qué no llamó a los egipcios, que eran más organizados? O a los persas, o a los sirios. Que Dios le ha tenido. Que Dios le ha tenido. Gracias. O le ha mostrado la predilección que Dios le ha tenido, le ha mostrado. ¿Por qué no se esperó más tiempo y hubiera escogido a los aztecas, a los mexicas, ¿verdad? Pero no. La predilección fue al pueblo de Israel. Cuando ustedes vayan al santuario de Guadalupe, van a poder leer una partecita muy bonita que está en latín. No me acuerdo cómo van las palabras exactas. Non fecit omnem nationem, algo así dice nationem. Dice, con ninguna nación obró así. A esa cita bíblica, ¿a quién se refiere? No se refiere en primera instancia a la Santísima Virgen de Guadalupe, porque todavía no se aparecía. Se refiere al pueblo de Israel. Con ninguna nación Dios ha obrado así, más que con Israel. A ninguna le dio a conocer sus pensamientos, sus proyectos. Con nadie habló cara a cara, más que con Israel. Ya después nosotros también podemos decir, eso también se aplica de una manera muy preciosa a la Santísima Virgen. Con ninguna nación obró así. ¿A quién es el único pueblo que nos ha dado la imagen pintada por las manos de Dios? A México. Como ninguna nación obró así. Por eso lo tienen en la basílica, perdón, en el templo de aquí del santuario de Guadalupe. Cuando vayan ustedes chequen por ahí ha de estar. Con ninguna nación obró así. Está en el retablo mayor. Pero eso se refiere al pueblo de Israel. O la predilección que le tienen a Israel. Bueno, no nos vamos a estresar, porque eso es muy importante. Yo quería terminar hasta nos falta esta parte, pero no importa. Hoy vimos el primer discurso. La siguiente semana vamos a ver el segundo discurso, que es el segundo, el más importante, o el más largo, el más extenso, y donde encontramos, acuérdense, el código de derechos y deberes. Y vienen unas partes muy, muy curiosas de ese código que quiero que analicemos minuciosamente, para que nos demos cuenta de cuántas cosas en el Evangelio a veces se hablan, y de repente, ¿y eso de dónde salió, Padre? ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Por qué Jesús decía aquello? Porque tiene mucho que ver con el Deuteronomio. Pero les voy a dejar una tarea. Ay, Padre, ya empezamos mal. Es un crucigrama, miren. Pero este sí me lo van a entregar. Traten de contestarlo. Según yo, con todo lo que hemos visto hasta ahora, se puede contestar, pero hay unas partes que no recuerdo si todavía no las hemos visto, que son lo que íbamos a ver hoy. Voy a checar. No. Se las dejamos. Hay unas partes que no vienen todavía, que a lo mejor no hemos visto. Traten de ir aventajando lo que ustedes puedan aventar. Lo que no, la siguiente semana les va a quedar claro con la explicación del segundo discurso, que es cuando habla del código de derechos y deberes. Y ya que lo llenen, no, o sea, no hay prisa de que, Padre, ¿cuánto se lo tengo que entregar? Antes de que se acabe el curso, eso sí. Pero sí, lo tienen que entregar. Yo lo que quiero hacer con esto es que ustedes aprendan más, que todo lo que ven aquí lo puedan llevar a la mente y que quede reafirmado, ¿verdad? Así de que si quieren hacerlo en equipo, lo pueden hacer en equipo, se pueden juntar, o sea, no importa. Lo que yo quiero es que ustedes lo hagan y que se les quede algo, ¿sale? No desde que no tienes que copiar y es un examen, no es un examen, es para que aprendan un poquito más, ¿va? Entonces los voy a entregar, nomás si cuando me lo vayan a dar le ponen la fecha y le ponen el nombre de ustedes para yo tener el registro, ¿sale? Ya está por los dos lados.
Por un lado viene el crucigrama y por el otro viene como las preguntas, ¿no? Ah, ok. Ahí. Bueno, a ver. Creo que eso no va a ser. Estas son las pruebas que es así. Sí, lo que pasa es que según las pruebas, no se había puesto, estaba recortando pero es así. ¿Listo? Miren, nada más, ustedes se fijan, ya para irnos, en la parte de atrás donde vienen las preguntas, acuérdense, ¿verdad? Verticales, ¿verdad? Como el clavado, la vertical perfecta, la vertical, y horizontal, que son cruzaditas. En la vertical, en la número 12, si ustedes se fijan, viene como a un lado viene como una pestañita. Cuando lo estaba haciendo en el programa de la computadora, no me fijé que salió mucho esa parte. Pero no dice, o sea, dice, a diferencia de las demás tribus de Israel, ¿verdad? Ya viene como la partecita para contestar. No tenían parte en la herencia de la tierra prometida, ya que su única heredad es Yahvé, el Señor de los ejércitos. Era lo único, ¿verdad? Indicaciones para el crucigrama. Cuando vengan los 3 puntos suspensivos, es la palabra que busco que ustedes pongan, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera dice, el 3 puntos suspensivos de Moisés, lo encontramos en el capítulo 32 del Deuteronomio. No digan el muerte, porque no es el muerte, es la muerte. Y la muerte se encuentra en el 34, en el 32. ¿Verdad? Por ahí viene una palabrita. De Moisés lo encontramos. Y luego la siguiente. En el primer discurso de Moisés se traza la historia del pueblo de Israel desde la partida de Sinaí hasta, en su libro viene, ahí dice dónde está. Desde el Sinaí hasta, es una población, ya no lo tenemos. Y ustedes la van a poner. ¿Sale? Está, creo que muy sencillito, pero bueno. Ustedes lo que puedan contesten, lo que no lo vemos después. ¿Sale? Pónganse de pie si quieren para terminar con la oración final. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro misericordioso y les conceda su favor. Y Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Gracias.